Bueno, hoy vamos a tener la bendición de poder estudiar un poquito sobre las primicias. Las primicias. ¿Qué es la primicia? Es lo primero de todo cuanto llega a nuestras manos. Y la palabra dice en Levítico 23, del 9 al 14, que era una fiesta que se hacía, una celebración. La fiesta de las primicias requería de que se ofrecieran a Dios las primeras cosechas recolectadas. Dice las escrituras que los israelitas no podían comer la comida de su cosecha hasta que hubieran ofrecido esta ofrenda. Es decir, ellos llegaban, cultivaban, llegaba el momento de la cosecha y se establecía una fecha para celebrar las primicias. Por lo general también se hacía en los primeros meses del año. Entonces, eso, antes de ellos comer el producto de esa cosecha, lo ofrecían al Señor, sus primicias. Actualmente, Dios aún espera que nosotros apartemos su porción primero y se la ofrendemos al Señor, no al final, cuando ya ha pasado el año, como si fuese una sobra, como si fuese algo que nos quedase para ofrendar al Señor. No, Dios quiere que nosotros también ofrendemos nuestras primicias y celebremos con Él. Para los hebreos, que es el pueblo escogido por Dios, las primicias se convirtió en una fiesta solemne, pues significaba el gozo de entregar a Dios los primeros frutos obtenidos en la tierra prometida. Recuerde que la palabra dice en Levítico, el Señor le habla al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice en Levítico 23, del 9 al 14, le dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla o un manojo, dice, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla o el manojo delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Recuerde que el día de reposo era el sábado, de manera que el día siguiente es el domingo, que representaba para el calendario hebreo el primer día de la semana. En el versículo 12 del 23 de Levítico dice, y el día que ofrezcáis la gavilla o el manojo, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina o en su defecto 4 kilos de flor de harina amasado con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será vino, la cuarta parte de un hin, es decir, también se usaba 1 litro de vino. Y dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Podemos observar en esta palabra, el propósito de estas primicias era ofrecer lo primero de la cosecha al Señor. En Números 28, 26 habla de que el día de las primicias, cuando vayáis a hacer esa fiesta de las primicias, de la entrega de los frutos nuevos, de esa fiesta que el Señor dijo que se tiene que celebrar, esa fiesta debía ser una reunión santa,
donde nadie debía hacer ningún trabajo. Se trataba entonces de una fiesta. Las primicias y su aplicación al antiguo Nuevo Israel resalta la consagración a Dios y la consiguiente protección divina sobre el pueblo de Israel, al que considera como las primicias de Dios. Entonces, el propósito es consagrar un día para nosotros festejar al Señor lo que el Señor nos ha dado, darle a Él lo primero, entregarle lo mejor. La palabra también nos enseña que la primicia no fue por voluntad humana. La palabra nos dice, según Levítico 23, como acabamos de leer, y Deuteronomio capítulo 26, 16, que fue un decreto instituido por Dios. Dice Deuteronomio 26, 16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué Dios ordenó hacer de las primicias una fiesta? Convertirla en una fiesta. Bueno, la palabra nos enseña porque era el tiempo de la cosecha. ¿Y quién no se alegra cuando uno cosecha, cuando uno obtiene un bien, un regalo? Dice, porque es el tiempo de la cosecha, de la abundancia, donde hasta el más pequeño en riqueza o posesiones en ese momento tenía abundancia. Por lo general, cuando uno obtiene un bien, llámese casa, carro, un trabajo, buenas ganancias por algún negocio, lo que Dios le haya permitido a usted obtener, la gente se alegra y celebra. Celebra con la gente que quiere. Usted comienza a llamar a su papá, a su mamá, comienza a llamar a sus amigos, le cuenta, celebra con la gente que usted quiere esa bendición que Dios le ha otorgado. Comparte la alegría. Entonces, el tiempo de la cosecha también implica hacer un gran esfuerzo, ciertamente, por todo lo que implicó, ¿verdad? El trabajo y todo lo demás, pero luego usted va a tener una cosecha y el Señor nos anima a que nosotros tomemos de esa cosecha una porción, lo que Él llama una gavilla o un manojo, y lo entreguemos al Señor igualmente con alegría, que celebremos con Él. Y es imposible para nosotros no celebrar, porque ¿acaso no ha sido el Señor quien nos ha sustentado en todo este tiempo, este año 2020 que acaba de culminar, que fue un año duro, difícil, que ha sido un año tremendo para muchos de ustedes que les tocó salir del país? Pero ¿acaso Dios no ha mostrado su fidelidad, que a donde quiera que les ha llevado, el Señor les ha abierto puertas? Dios ha peleado por ustedes, ha movido gente que ni siquiera les conocía a ustedes, ni siquiera nada, pero el Señor sabe qué piezas tocar, qué tierras abrir para bendecir a cada uno de ustedes y a nosotros. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no ofrendar al Señor lo que Dios nos ha dado? Tomar una porción, celebrar, disponer de un día y celebrarlo ante Él. ¿A dónde se debía llevar las primicias? La palabra dice que una vez que el pueblo de Israel llegase a esa tierra prometida que Dios le había dicho, entonces Él iba a escoger un lugar especial donde se iba a establecer el lugar de reunión para adorarle a Él. Nosotros vemos más adelante que el Señor entre ese lugar escogió a Jerusalén. Entonces Israel estaba repartida en muchas tierras de ese lado de la tierra prometida, y una vez al año, en el tiempo de las primicias, que era el primer mes del calendario hebreo, entonces ellos viajaban desde las diferentes regiones hasta Jerusalén, al templo del Señor,
y traían sus primicias. Entonces eso era una fiesta nacional, era una celebración que duraba aproximadamente una semana. Por supuesto, había el primer día que se entregaba, se llevaba al templo, el sacerdote lo mecía ante la presencia del Señor y era una celebración. ¿Ve? Hoy en día, ¿a dónde vamos a llevar nosotros nuestras primicias? A la casa espiritual que el Señor nos ha dado. ¿Ve? Hoy la debo celebrar hoy las primicias. Claro que sí, nosotros debemos seguir celebrando las primicias, porque no se trata de que nosotros ahora somos mesiánicos y que entonces seguimos bajo los estatutos de la ley del antiguo pacto. No, no, no. Nosotros celebramos las primicias porque la palabra dice que el mismo Señor Jesús se hizo primicia por nosotros. El mismo Señor Jesús, que siendo Dios, se despojó de toda su deidad, de toda su gloria, se hizo hombre, se bajó a lo más vil por nosotros. Y entonces dice, Él se hizo primicia por causa de nosotros. Y también dice la palabra que entonces Él nos instituyó a nosotros, a sus redimidos, como sus primicias. Y ya está hablándolo el Señor en el Nuevo Testamento y ya bajo la gracia. De manera que no se trata de que porque esto se habló en el Antiguo Testamento, ya hoy yo no lo debo celebrar. No, si somos propiedad de Cristo, si Cristo Jesús es nuestro Señor, entonces igual yo sigo celebrando las primicias al Señor. ¿Por qué? Porque recuerda el concepto de lo que es la primicia. Es lo primero, los primeros frutos que yo le debo otorgar, entregar al Señor. Lo primero. Entonces lo que el Señor nos está animando es que en todo lo que el Señor Dios nos provea, seamos agradecidos al Señor. Realmente el trasfondo de esto es que usted y yo seamos agradecidos del Señor y le ofrendemos al Señor lo primero de toda nuestra vida. Cuando amanecemos, ¿qué es lo primero que tenemos que darle al Señor? Gracias. Gracias al Señor. Yo le estoy dando mis primicias de gratitud al Señor. Cuando recibo el fruto de mi trabajo, que nosotros tomamos esa porción de los diezmos, de las ofrendas, es porque se lo queremos entregar al Señor. Decirle, Señor, reconocer que lo que hoy usted y yo cosechamos, producto de nuestra labor, del esfuerzo, de las estrategias financieras que Dios nos da, es por Él, por su bondad y misericordia. Entréguele al Señor. Tenemos los diezmos, tenemos las ofrendas, pero también el Señor quiere que nosotros le demos las primicias, porque en las primicias hay una especie de pacto, donde yo lo celebro, como también el Señor lo instituyó en el primer mes del año, calendario hebreo, pues mi primer mes es enero. Entonces yo tomo una porción, una gavilla, un manojo de lo que pueda representar mi cosecha y yo se la ofrendo al Señor y se la dedico al Señor, donde el anhelo es porque Dios sea el que tenga el señorío de todo el año de mi vida. Yo le estoy entregando al Señor el futuro de mi vida. Le estoy entregando mi presente y mi futuro. No he cosechado, porque usted y yo en este momento no somos agricultores, ¿verdad? No dependemos de una cosecha de papa, de yuca, no tenemos eso.
pero nos ha dado Dios vida para laborar, nos ha dado estrategia financiera, nos ha dado una profesión, nos ha abierto campo de trabajo de una u otra forma. El que hoy ya no trabaja porque está jubilado, pero también Dios le da cosecha a través de una pensión, a través de una jubilación, a través de lo que los hijos, los nietos le puedan entregar en honra a ellos como padres, como abuelos. Usted está recibiendo cosecha. Entonces usted toma una porción y le da gracias al Señor. Alaba al Señor. Le da gracias al Señor y dedica al Señor su cosecha. La cosecha que le ha dado a través de los nietos, a través de los hijos. La cosecha bendice. Por eso la tierra que Dios ha usado para darle a usted la cosecha. ¿Cuál es esa tierra? Bendiga su trabajo. En mi caso, yo bendeciría la Universidad del Zulia, pero también como pastora bendeciría la tierra de cada uno de los hijos espirituales que Dios ha traído a la casa, que Dios me ha permitido pastorear, luz de Cristo, para bendecirles. Porque yo también recibo cosecha de ellos a través de su diezmo, a través de las ofrendas instituidas por Dios para el sostenimiento de los sacerdotes, como el mantenimiento y el acondicionamiento de la casa, porque la casa del Señor también debe cuidarse. Entonces, pero de allí viene, y eso significa bendecir esas fuentes que Dios abre para uno. Y entonces uno toma una porción y le da gracias al Señor, la llevo a la casa que el Señor me ha dado espiritualmente. El que trabaja, el que tiene un sueldo específico, o bueno, póngase que no tenga un sueldo específico algunos, pero llevamos cuenta y tenemos idea más o menos de lo que devengamos semanal, quincenal, mensualmente. Tome una porción representativa y ofréndeselo al Señor. ¿Ve? Porque se trata de eso también. Una primicia no solamente es tomar un día para tener un tiempo de alabanza, de gratitud al Señor, también implica un acto de ofrendar, de entregar. ¿Ve? Y usted dirá, ¿y eso lo tengo que hacer hoy? Sí. Yo me voy, vámonos un momento a Mateo 23. En Mateo 23 vamos a observar un fundamento de la ley, pero que lo está hablando Jesús. Voy a hablar un poquito del contexto para entender lo que quiero compartir de esto. En esta porción de Mateo capítulo 23, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, está confrontando a los fariseos y les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos en cierta forma daban mayor honra a las ofrendas, a los sacrificios, a los rituales, que muchos rituales que los fariseos hacían se salían del contexto de la ley como tal establecida por Moisés. Entonces recuerde que cuando Jesús le confronta, quien fue el que inspiró la palabra fue el mismo Señor Jesús. Pero aquí está Jesús, hombre, hablando de frente con los fariseos y exhortándoles, porque les decía, ustedes son los líderes religiosos del pueblo de Israel y han distorsionado la esencia de la ley de Dios, la cual era llevar al pueblo de Israel a la presencia del Señor, para que le ame, para que le honre con toda su fuerza, con todo su ser. Y ustedes han hecho de esta ley un ritual donde el pueblo ya no tiene esa reverencia a Dios, con ese amor, con esa entrega que era la esencia de la ley, y la han convertido en rituales.
Entonces, el Señor, en lo que estaban discutiendo, que eran los tipos de ofrenda, el Señor le dice allí, ay de vosotros, en el capítulo 23, versículo 23, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. Entonces comienza a hablar de los diezmos. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Fíjense, el Señor les está diciendo, ustedes diezman hasta de las cosas que la ley dice que no es necesario diezmar, porque cuando habla de la menta, el eneldo y el comino, eso eran cosas como decir de maticas que salían en el mismo jardín, ¿ve? Y no era necesario, pero aún de eso los fariseos diezmaban, porque bueno, como que eran los más perfectos. Y el Señor le dice, pero dejáis de diezmar, de entregar, de ofrendar lo más importante de la ley, que era, entonces el Señor le pone 2 puntos. Lo más importante de la ley, el Señor Jesús mismo dice, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces le dice, esto es necesario hacer. ¿Qué es necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Pero también dice, sin dejar de hacer aquello. Es decir, el Señor les dice, es necesario volverse a la esencia de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de hacer aquello que es los frutos, los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos, donde el pueblo llegase a la casa del Señor con la alegría de traer una porción en gratitud al Señor, ¿ve? Eso es, con alegría, no por un ritual, no por una obligación, sin que la gente entendiera cuál era el propósito. El mismo Señor Jesús tuvo que confrontarlo. Entonces, pensemos, ¿hoy debo yo hacer eso? Claro que sí. El mismo Señor Jesús, cuando está hablando, es el mismo Jesús. Está hablando que es un acto de obediencia y de amor. Recuerde que no nos quedemos solo en el ritual de que porque tengo que hacer la primicia porque no tiene sentido, sino que debo hacerlo por fe, por amor, por justicia, por misericordia, porque le amo, porque quiero honrar al Señor. Debe darse las primicias en los tiempos de extrema crisis, de hambre, de miseria, de pobreza, de crisis como la que hoy estamos viviendo, por lo menos aquí en Venezuela, donde no se trata solo de una crisis de salud a nivel de pandemia, sino que, por lo que usted y yo sabemos, la crisis espiritual y natural de la corrupción, de la perversión, que ha llevado a lo más bajo de la situación de precariedad en la economía y en todos los aspectos de Venezuela. Debo en medio de eso ofrendar las primicias al Señor. Sí, y hoy más que nunca. Y quiero compartir a través de la palabra una vivencia. La palabra me dice en Primera de Reyes, capítulo 17, miremos el escenario, donde el pueblo de Israel, a causa del pecado del rey Acab, el rey de Israel, a causa del pecado de los líderes de esa nación, de las alianzas terribles que había hecho el rey de Israel con otros pueblos paganos, trayendo la idolatría, la hechicería, el ocultismo, trayendo rituales como era el sacrificio humano, trayendo rituales como era que los sacerdotes
habían sacerdotes del satanismo, sacerdotes de Baal, que entonces ellos se hacían la figura de dioses, y todo el que venía al templo de Baal y de esos dioses, si quería tener mayor favor de los dioses, entonces tenía intimidad con esos sacerdotes de las tinieblas, intimidad sexual. Todo eso fue instaurado en el pueblo de Israel y lo secundó el rey Acab junto con su esposa Jezabel. Eso trajo maldición a la nación. Entre las maldiciones que trajo vino la hambruna, vino la miseria, vino la esterilidad. Entonces, en medio de todo ese ambiente de caos y de perversión y corrupción, sale a la palestra la figura del profeta Elías por primera vez. Elías era un hombre del Señor que amaba a Dios, que honraba a Dios, que toda su vida le pertenecía al Señor y que él sencillamente dispuso su vida para que Dios obrara como él quisiera a través de él. Y bueno, dice en el pasaje de 1 Reyes 17 que hubo una sequía. Y entonces Dios lo saca, mire Dios saca al profeta Elías y lo lleva y le dice: vete al arroyo donde yo te voy a resguardar y voy a enviar cuervos para que te lleve comida en la mañana y comida en la tarde. Y así sucedió. Dice luego que entonces ese arroyo se secó y le dijo el Señor al profeta Elías: vete, le dice el Señor a Elías: vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Entonces dice la palabra en Reyes, 1 Reyes 17:10, que así Elías se fue a Sarepta, y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿puedes traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y un pedazo de pan, por favor. La mujer le dice: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en la casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. ¿Acaso eso no representa lo que hoy la muchísima gente de Venezuela está viviendo? En todo el mundo hay hambre, pero hoy quiero hacer referencia a nuestra nación, a nosotros los venezolanos. Y es verdad, hay mucha hambre, miseria, la gente no tiene muchas veces de dónde sacar. Pero el Señor, en la persona del profeta Elías, que representa al Señor, le dice a la mujer: no te preocupes, ve y haz comida como dijiste, pero primero hazme un panecito de la harina que tienes y tráemelo. Y después cocina para ti y tu hijo. Entonces el profeta Elías, cuando le habla así a la mujer, no es por soberbia, no es por egoísmo, es que Elías estaba aplicando los principios de la palabra. Aún en medio de la crisis, los principios de Dios no se rompen ni dejan de ser, no deben ser pasados desapercibidos. Mientras nosotros nos pleguemos a la palabra del Señor, la bendición nos alcanzará, como dice en Deuteronomio 26 y 28. El Señor anhela que nosotros, mientras más difícil sea la situación, más nosotros nos comprometamos a ser fiel,
tengamos una fidelidad extrema ante la palabra del Señor y sus mandamientos. Elías lo que le estaba diciendo era: mujer, si tú te apegas a la palabra de Dios, a sus mandamientos, entonces Dios va a pelear por ti y Dios te va a sostener. Recuerda el principio de las primicias. Recuerda. Eso en pocas palabras era lo que le estaba diciendo. Entonces mire lo que el Señor trajo como consecuencia. En el versículo 14 de 17 de Primera de Reyes dice: el Señor Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Le está diciendo: mujer, si tú te sometes al Señor, le amas, le honras con lo que tengas, con lo que Dios ponga para ti, Dios va a pelear por ti, porque no hay crisis mayor que Dios. Aun cuando la noche más oscura venga, Jesús, el Señor, sigue siendo luz en medio de las tinieblas. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. ¡Wow! Tremendo. Es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, tendré yo que desprenderme de lo que prácticamente no tengo para darle al Señor. Es que Dios lo que nos está animando es precisamente a que lo entreguemos todo, porque va a venir la lluvia temprana y tardía para nosotros, porque es el derecho legal. Le estamos entregando al Señor todo, y eso genera un derecho legal para que Dios pelee por nosotros y mantenga a raya al enemigo y no pueda tocarnos aún en medio de la crisis, tal cual como pasó con esta mujer que le entregó un panecito, porque no le pidió toda la harina, le pidió la primicia, le dijo: dame un panecito y agua. No le pidió vino, no le pidió carne, porque no era lo que tenía. De lo que tenía, le pidió la primicia: dámelo a mí primero. Y le entregó su panecito tal cual, le dio su agüita, y dice la palabra que mientras no llovía, mientras había la sequía, que no había nada, ella tuvo. Y es lo que Dios nos está prometiendo hoy. Mientras esta situación dure, nosotros vamos a tener. Señor dice en su palabra: el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Bueno, le bendigo. Espero que esta enseñanza que hoy hemos compartido le anime, le enseñe, le exhorte a usted y a mí, que me está recordando el Señor su palabra, a serle fiel en lo poco, en lo mucho, no importa la circunstancia. La fidelidad, la obediencia no tienen nada que ver con los tiempos o las circunstancias. Eso es por siempre y para siempre, porque le amamos. Que el Señor le bendiga y añada su bendición a su vida. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Señor, te doy gracias por habernos dado esta bendición de hacernos tus primicias, Señor. Gracias por habernos adoptado. Gracias por habernos lavado con tu sangre preciosa. Gracias por habernos rescatado, Señor, por habernos hecho tus hijos, herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú eres mi primicia, tú eres mi Dios, mi luz y mi salvación. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Amado, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no retribuir, Señor, de la misma manera como tú lo has hecho con nosotros? Por eso, Señor, en el nombre de Jesús,
Hoy depositamos ante ti, Señor, esta verdad y declaramos, Señor, que restauramos nuestro pacto de obediencia a ti, tal cual como le mostraste a aquella viuda de Sarepta, Señor. Espíritu Santo, que aún en el momento de mayor crisis, aún en el momento de la mayor escasez, Espíritu de Dios, tú procuraste, Señor, tú nos animas, Señor, a volvernos a ti, a serte fiel, para entonces responder, Señor, con toda gratitud de todo lo que tú nos das, y así tú defiendes nuestra causa, Señor. Padre, te doy gracias, muchísimas gracias por esta bendición. Gracias, Señor. Quiero pedirte que seas tú ministrando en el espíritu de cada uno de nosotros esta palabra, que seas tú trayendo revelación, que seas tú rompiendo todo esquema humano, que todo y cada uno de nuestros pensamientos sean sometidos a ti y la verdad de Jesús resplandezca en nosotros, aún en medio de todo caos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.